hemos estado compartiendo. Bueno, vamos a iniciar la reunión, vamos a iniciar nuestro estudio del día de hoy y durante mucho tiempo atrás ya hemos estado conociendo y aprendiendo que todo lo que el Señor ya nos ha concedido a través de su Hijo Jesús, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nosotros ya tenemos todo. Y cuando decimos ya tenemos todo, eso significa tenemos todas las cosas que necesitamos para vivir en plenitud, porque todos queremos vivir bien. Yo creo que si le preguntamos a cualquier persona, todos queremos vivir bien, todos queremos vivir en plenitud, todos queremos estar saludables, todos queremos tener paz, vivir en armonía, estar viendo la manifestación de las promesas de Dios en nuestra vida. Y lo más tremendo es que no solamente es un deseo humano, sino que es el deseo poderoso de Dios de que estemos bien. Precisamente por eso Él se anticipó, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y nosotros en este día y cada día de nuestra vida podamos vivir bien y que cada día podamos estar mejor, porque a través del conocimiento de la palabra de Dios podemos estar mejor cada día, cada día. Déjame decirte algo, todo se trata de la palabra de Dios. Acuérdate que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la palabra. La palabra es Jesús. Entonces todo se trata de Jesús, todo se trata de la palabra, todo se trata de profundizar en la palabra. A veces el ser humano está muy preocupado y afanado buscando soluciones y respuestas en la medicina, en un psicólogo, en una, no sé, en una terapia específica o en algún consejo de alguna persona o a veces hasta en la economía. Y estamos queriendo encontrar respuestas en ese tipo de situaciones o en ese tipo de cosas, pero realmente la única respuesta veraz, oportuna, adecuada, perfecta, completa, está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que ya lo tenemos todo. Dice la palabra, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? La vida cristiana se trata, fíjate bien, de renovar nuestra mente y aprender a tomar y a disfrutar de lo que Jesús ya nos dio. Por mucho tiempo la iglesia ha creído que la vida cristiana se trata de estar pidiéndole a Dios que nos dé algo, rogándole a Dios que tenga misericordia de nosotros, rogándole a Dios que nos perdone, rogándole a Dios que haga algo, suplicándole al Señor que se manifieste. Pero déjame decirte que lo hemos malentendido, hemos creído mal, hemos creído incorrectamente. La vida cristiana se trata de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento para que nosotros tomemos, hagamos vida lo que ya nos ha sido dado por Jesucristo. Jesús no va a hacer las cosas apenas, ya las hizo todas. Por eso repetimos mucho que la obra de Jesús ya fue completa, perfecta y terminada. Ya no hay nada que agregarle. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él quiso decir, mi trabajo terminó. En esta cruz yo llevé la muerte, llevé la enfermedad, llevé el pecado, llevé la condenación, llevé la culpa, llevé una muerte espiritual, llevé todo en esta cruz, en mi cuerpo cargué todo esto, eso hizo el Señor Jesucristo, y entonces Él termina la obra, resucita al tercer día, como está escrito en la palabra, y entonces nos regala, sucede ese intercambio divino, es crucificado todo lo malo y el intercambio, y como intercambio recibimos su vida, su paz, su bienestar, su salud. No lo vamos a recibir, ya lo recibimos cuando creímos en Él, cuando aceptamos esa obra, cuando aceptamos ese sacrificio perfecto. Entonces, cuando haya situaciones en nuestra vida que enfrentemos, tú acuérdate
Jesús ya terminó su obra. Si hay alguna situación de enfermedad, algo que quiera venir, problema familiar, alguna situación económica, algo incierto, alguna incertidumbre, algo que querer venir a afectar tus emociones, tu vida, tú acuérdate inmediatamente, la obra de Jesús ya terminó. Entonces, esto que estoy viviendo, Dios ya me dio todo el bien en mi interior. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Renovar mi mente, para que a través de renovar mi mente, a través de la palabra, yo pueda tomar, pueda disfrutar, pueda soltar, pueda posesionarme de algo que ya está depositado dentro de mí, sacar de ese depósito lo que ya está dentro de mí. Dice la Biblia también, dice, a ver si me lo pueden encontrar ahorita, dice la Biblia, búsquenme por favor, toda buena edad y todo perfecto, no, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero hay otro versículo que dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Que es segunda de Pedro 1:3. Ahí está a ver, léelo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Okay. Todo lo que se trata para vivir bien ya nos fue entregado en Jesús. Pero el último versículo que dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, esto nos habla de que hay un depósito en el corazón, en el interior del ser humano que cree en Dios. Se depositó todo el bien de Jesús, que lo leímos ahorita, toda buena dádiva. Tengo uno en Mateo 12:35 que dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ese es Mateo 12:35. Mateo 12:35. Entonces, todos tenemos oídos, ¿sí? Dios nos dio los oídos, pero no solamente nos dio los oídos para escuchar la voz de las personas, sino que nos dio los oídos para que escuchemos su voz. Y su voz solamente la podemos escuchar, o una de las maneras de escuchar su voz es a través de la palabra. Cada vez que tú vas a la palabra, Dios te está hablando. Estás escuchando la voz de Dios cuando tú lees las escrituras. Entonces, por eso decía Jesús, el que tenga oídos para oír, oiga. Dios nos está hablando a través de la palabra y Dios siempre está hablando en nuestro corazón. Por eso es bien importante que nosotros estemos yendo siempre a la palabra. Y no solamente no te conformes o te limites a un versículo diario o solamente cuando tengamos un estudio ya ver varios versículos, sino proponte, hazte una disciplina, proponte esto y de estar yendo a la palabra de Dios todos los días, porque ponemos mucha atención a las noticias, a todo lo que se escucha en las redes sociales, de tantos temas, de tantas cosas, y déjame decirte que la mayoría de las cosas que escuchamos tiene que ver con la incredulidad. Muchas de las cosas que escuchamos, lo que están produciendo en la gente es temor, es miedo, es incertidumbre, es incredulidad. Pero ¿cómo podemos contrarrestar o cómo podemos contraponer, cómo podemos levantarnos contra eso? Y es solamente con la palabra de Dios. Entre más estemos escuchando la palabra de Dios y estemos recibiéndola en nuestro corazón y permitiendo que nuestra mente sea renovada, de esa manera nosotros vamos a estar más en sintonía con la voluntad de Dios. A veces los cristianos estamos pidiendo por alguna necesidad de alguna persona y le decimos al Señor, Señor, no, que se haga tu voluntad, como si el Señor quisiera bendecir a algunos y a algunos no decide bendecir. Y a algunos los decide sanarlos y a otros deciden no sanarlos. Y a otros decide hacerles el milagro y a otros no decide hacerles el milagro. No, la voluntad de Dios siempre es buena. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es buena,
agradable y perfecta. Pero ahí mismo donde está escrito esto, que es en Romanos 12:2, dice antes, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar, es decir, para que puedas vivir, para que puedas experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios solamente es esa, agradable, buena y perfecta. La voluntad de Dios nunca es mala, ni causa temor, ni miedo, nada. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué sucede cuando te enteras, cuando nos enteramos que Jesús ya lo hizo todo? Cuando te enteras que su obra en la cruz fue perfecta, completa y terminada. Sabes que al menos yo, por muchos años, yo sí entendí desde que me convertí al Señor, yo entendí perfectamente bien lo del pecado. Yo entendí que Jesús había muerto por mis pecados, pero yo no entendía que se trataba del perdón de los pecados pasados, presentes y futuros. Yo entendía que yo creía incorrectamente que cuando pecaba en el presente, yo tenía que estarme arrepintiendo y como golpes de pecho y sintiendo culpa y condenación, pero cuando entendí que la obra de Jesús fue perfecta, completa y terminada, entonces me entero que mis pecados fueron perdonados, los pasados, los presentes y futuros, y entonces mi vida empezó a ser diferente. Mis emociones empezaron a establecerse, a ser estables, a no estar un día muy bien y otro día sintiéndome muy mal porque hice algo que no le agrada a Dios, y entonces mis emociones andaban de acá para allá, tristes, felices, eran de acuerdo a como según mi criterio, según lo que yo había aprendido, estaba agradando o desagradando a Dios. Pero cuando entendí, me enteré que Jesús perdonó todo, lo pasado, lo presente y lo futuro, entonces vino una libertad tremenda a mi vida. Y ahora no dejo que la condenación venga a mi mente. Claro, es importante que cuando nos equivocamos, vayamos a la palabra para que la palabra renueve nuestro entendimiento, renueve nuestra manera de pensar, y entonces podamos modificar algunas conductas, podamos modificar nuestras acciones. Porque acuérdate que arrepentimiento no se trata de pedir perdón, sino arrepentimiento se trata de renovar nuestra manera de pensar. Porque la palabra arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoeo, que significa cambio de dirección, cambio de mente. Entonces, cuando tú y yo hacemos algo incorrecto, ya no abrazamos la condenación, pero la misma palabra de Dios va renovando nuestra manera de pensar para que esas acciones, esas cosas que hacíamos antes o que cometimos, ya no estén sucediendo en nuestra vida. Y sabes que a mí me ha pasado algo tremendo y me he dado cuenta de esto, y tú también te vas a dar cuenta, que cuando uno va a la palabra y toma esa disciplina de estar yendo a la palabra todos los días, meditarla, aprender, proponernos a dejarnos persuadir por la palabra de Dios, a dejarnos transformar por la palabra de Dios, sin darnos cuenta y sin mucho esfuerzo, nuestra mente es renovada y por ende nuestra vida es transformada y por ende nuestras acciones son otras y por ende nuestra manera de ver la vida es diferente, la manera de ver a las personas es diferente, porque la palabra de Dios ese trabajo hace. Mira, vamos a buscar Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate, la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice, y penetra hasta lo más profundo.
En los evangelios dice, Jesús platica la parábola del sembrador. Y luego cuando más adelante también Mateo, también más adelante dice que la semilla, cuando se siembra, dice, nadie puede ver cómo crece debajo de la tierra. Lo que sucede abajo de la tierra, nadie lo puede ver, ni podemos entender cómo es que esa semillita dentro, ya puesta en la tierra, en qué momento, cuál es el proceso, que eso lo hizo el Señor, en cada semilla hay vida. Entonces esa semilla revienta en la tierra y empieza a echar raíz. Y cuando tiene un determinado crecimiento esa raíz, entonces se empieza a ver por arriba de la tierra. Dice que una tallito, una espiguita, y hasta después se puede ver ya la espiga con el fruto. Pero todo lo que sucedió abajo de la tierra no lo podemos ver. Bueno, esto nos habla de que la palabra de Dios trabaja desde adentro hacia afuera. La palabra de Dios trabaja en nuestro interior sin que tú te propongas cómo. A veces nosotros decimos, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, y nos damos cuenta que estamos fallando y fallando y fallando porque lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero cuando vamos a la palabra, vamos a la palabra, vamos a la palabra, nos dejamos persuadir por la palabra, nos dejamos renovar en nuestra mente, entonces va a suceder lo que Jesús explicaba de la semilla en la parábola del sembrador, sin que sepamos cómo, pero va a ocurrir el cambio. Y tú te vas a dar cuenta que lo que antes te perturbaba ya no te perturba, lo que antes te causaba temor ya se fue el temor, lo que antes te provocaba ansiedad ya no lo hace. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, la palabra de Dios va haciendo su trabajo. Por eso dice ahí en Hebreos, penetra hasta lo más profundo, dice hasta los tuétanos, hasta las coyunturas. Aquí otra versión dice, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Fíjate, examina, la palabra de Dios examina nuestros más íntimos pensamientos y deseos del corazón. ¿Y qué hace? Los renueva. Lo que no viene de parte de Dios, la palabra se encarga de renovarlos, de transformarlos, de poner una semilla nueva, de cambiar la semilla equivocada por una semilla correcta, una semilla que dé un buen fruto. Entonces, cuando nosotros descubrimos todo esto y que ya lo tenemos todo, ahora es más fácil disfrutar de la vida cristiana. Ahora es más fácil disfrutar de todo lo que ya nos fue dado. Antes hace mucho tiempo, a mí me pasó que yo creía que la vida cristiana era difícil. Yo me acuerdo que yo los primeros años de mi vida en Cristo, yo lloré como 5 años, todos los domingos que iba a la iglesia lloraba y lloraba y lloraba. No digo que esté mal llorar, por supuesto que no, cuando hay algo que sientes la presencia de Dios fuerte o que el Señor te habla específicamente, puede producirse ese llanto. Yo no digo que esté mal, pero cuando yo sentía eso era como una tristeza, no sé cómo explicártelo, porque yo no había entendido la obra completa de Jesús. Pero cuando ahora he descubierto que lo que Jesús hizo, por eso es muy importante que procuremos entender su obra perfecta, completa y terminada en la cruz, porque de ahí se desencadena todo lo demás. Necesito salud, ya la tengo dentro de mí, ya está la sanidad dentro de mí. ¿Qué tengo que hacer? Hablarle a mi cuerpo. Te ordeno, te manifieste la salud que ya está dentro de mí. Que tengo temor, debo de saber que el fruto del Espíritu ya está dentro de mí, porque el Espíritu Santo ya está dentro de mí. El Espíritu Santo, acuérdate que hemos visto en otras ocasiones que el Espíritu Santo ya selló nuestro espíritu. Esto está en Efesios 1:13. El Espíritu Santo ya selló nuestro espíritu, ya tu espíritu y el Espíritu Santo es uno solo, ya nada lo puede separar.
Entonces, si el Espíritu Santo es uno con tu espíritu, el fruto del Espíritu Santo ya está en tu espíritu. ¿Qué hay que hacer? Soltarlo hacia afuera. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de la fe. Y quiero avanzar un poquito más. Vamos a leer Proverbios 18, del 20 al 21. Laurita, Proverbios 18, del 20 al 21. Que el perfecto amor de Dios Amén. echa fuera todo temor. Amén. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Proverbios 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Lo va a leer Laurita? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Fíjense qué importante es lo que hablamos. Si entendemos y dejamos que nuestra mente sea renovada, entonces nuestra manera de hablar va a ser diferente también. Pero sí es importante cuidar todo lo que hablamos, sobre todo en estos tiempos en el que hay tantos pensamientos diferentes de tantas cosas. Voy hablando de la pandemia, de la vacuna, de temores que se levantan. Bueno, hay muchas situaciones, ¿no? De la economía, de los tiempos. Estamos viviendo tiempos muy diferentes y podríamos decir que para el mundo tiempos difíciles, pero para los hijos de Dios debemos de saber que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y nosotros podemos vivir bien. Aunque el mundo esté experimentando tiempos difíciles, nosotros no, porque nosotros ahora podemos entender que todo el bien ya nos fue entregado. Pero aquí es muy importante cuidar lo que hablamos, porque las palabras, nuestras palabras, fíjate bien, son creativas. Es decir, son semillas que producen fruto. Entonces, cada vez que hablamos la palabra de Dios, pues va a producir un fruto. Pero qué tremendo es que hay que poner atención, porque cuántas palabras en el día o qué palabras en el día estamos hablando de miedo. ¿Cuántas palabras en el día estamos hablando de incredulidad? ¿Cuántas palabras al día le dedicamos a la enfermedad? De platicar de síntomas, de platicar de cosas malas, de platicar de desgracias. Porque nosotros como hijos de Dios, no digo que no hablemos de esos temas, porque a lo mejor es platicar algo así, pero lo importante que hay que saber es que tenemos la palabra para vencer esa situación que se nos está contando o que estamos enfrentando o que estamos viendo, pero no para alardear de cosas contrarias a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es importante recordar que nuestras palabras son semillas que van a dar fruto. Por eso dice Proverbios, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama a la lengua, el que ama lo que está hablando, o sea, si una persona le fascina hablar de cosas de terror, pues ella va a experimentar cosas de terror. Si las personas, dice acá otra versión, dice, la lengua tiene poder para vida o para muerte, los que la aman sufrirán las consecuencias. Y qué tremendo es que muchos cristianos vivan, o qué triste es que muchos cristianos vivan las consecuencias negativas de lo que hablamos, que son producto de lo que hablamos. Sí, ahora que llegamos aquí, fíjate, y es bien fácil caer en esto, porque ahora que llegamos aquí a Monterrey, llegamos y hacía mucho frío, y estuvimos como 2 o 3 días con mucho frío. Bueno, sentíamos mucho frío porque estábamos como a 10 grados, pero lloviendo y a 10 grados, y pues acostumbrados al clima de allá de Los Mochis, a mí se me hacía súper frío, entonces yo me la pasé los 3 días. Ay, qué frío hace, ay, qué frío hace. Y ahora que hace un calorón, que estamos a 40 grados, me le he pasado, ay, qué calor hace. Y me dice Isaac, mamá, te la pasas quejándote. Y fíjate cómo sin darme cuenta, como que uno por naturaleza humana,
tiende a quejarse. Pero entre más vayamos a la palabra, yo creo que entre más vayamos a la palabra, aún esas situaciones del ambiente o de lo que sea, incomodidades, las podremos superar. Y entonces, ¿cómo es yo no me daba cuenta? Y Isaac me dijo, mamá, te la pasas todo el día, ay. Entonces, ¿qué me estaba pasando a mí? Estaba sufriendo el calor, el frío, y luego estaba sufriendo el calor. Pero si dejo renovar mi entendimiento, entendiendo que Jesús quiere que a pesar de que haga calor o que a pesar de que haga frío, Él ya me dio todo para que yo disfrute el calor o el frío, entonces lo voy a disfrutar. Pero muchas veces no cuidamos las palabras. Y este es un ejemplo muy sencillo y que dices tú, bueno, eso pues no tiene nada que ver, pero déjame decirte que sí tiene mucho que ver, porque de dejar que nuestra boca esté hablando cualquier cosa, no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta el ambiente familiar, afecta al matrimonio, afecta lo que estamos viviendo, y a veces por cosas que estamos hablando incorrectas, no podemos ver lo que ya está dentro de nosotros. Entonces, nuestras palabras son creativas. Lo que tú digas, vas a estar sembrando una semilla que va a dar un fruto. La gente que habla de enfermedad vive enferma. La gente que habla de temor vive con miedo. La gente que habla de incredulidad va a vivir con dudas. ¿Sí? Fíjate lo que dice Lucas 11:23. Lucas 11:23. A ver, léelo, Dulce. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué tremendo, porque Jesús les dice, de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. La manera en que la duda no esté en el corazón es poniendo palabra, comiendo la palabra, leyendo la palabra, memorizando la palabra, meditando la palabra, comiendo la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra es Jesús, Jesús es la palabra, Jesús es el pan de vida, comiendo el pan de vida, comiendo el pan de vida, comiendo, bebiendo. Por eso dice Jesús, el que viene a mí no tendrá sed jamás. El que come de mí no tendrá hambre ni sed. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos sacia para que nosotros podamos vivir la vida plena. Entonces, si hablamos vida, vamos a cosechar vida. Si hablamos prosperidad, vamos a vivir en prosperidad. Y lo contrario, si hablamos pobreza, pues vamos a vivir pobres. Y tal vez no seamos pobres, pero nosotros nos vemos así y confesamos eso, y entonces así nos vamos a estar sintiendo y así vamos a vivir. Entonces, ¿cómo podemos estar en armonía o en un mismo sentir con el Señor? Y esto es a través de lo que hemos estado hablando, de cuánto tiempo invertimos en escuchar, leer, meditar y orar la palabra de Dios. Cuando quieras orar, ora con la Biblia, no ores sin la Biblia, ora con tu Biblia, proponte leer algunos salmos, proponte leer algún versículo que te haya impactado y ponte a orar conforme a la palabra de Dios para que estés orando vida, para que estés declarando salud, para que estés declarando bienestar. La palabra de Dios nos revela su voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, también otra cosa que produce la palabra de Dios que tiene que ver con renovar nuestra mente es que nos da revelación. Es decir, el Señor alumbra nuestro entendimiento, alumbra nuestra manera de pensar para que esos pensamientos que pudiéramos decirlo así, que estaban en tinieblas, ahora sean alumbrados y ahora podamos ver con claridad lo que ya fue depositado dentro de nosotros y podamos soltarlo, podamos vivirlo en nuestras vidas. Y fíjate
la relación de esto que te voy a decir. Entre más revelación tengamos de la palabra de Dios, mayor manifestación habrá de la vida de Dios en nosotros. Entre más revelación tengamos de la palabra, más manifestación habrá, mayor manifestación habrá en nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer en la vida cristiana es esforzarnos en la gracia, esforzarnos en la palabra de Dios. Eso es lo único. No tenemos que esforzarnos en hacer obras, porque esas van a ser el resultado de nuestro esfuerzo en la gracia y de nuestro esfuerzo en la palabra. La misma palabra es un espejo espiritual que nos va a estar reflejando todas esas áreas de nuestra vida que Dios necesita, o que nosotros necesitamos ser renovados en nuestra mente. Y entonces acuérdate que dijimos que por ende nuestras acciones y nuestras actitudes, nuestras palabras, todo empieza a ser renovado. Entonces, entre más revelación tengamos, mayor manifestación tenemos. Escuché el testimonio de un pastor. Este pastor se llama Barry Bennett, y él es un pastor que por muchos años ha predicado sobre sanidad. De hecho, él tiene un eslogan que dice: la sanidad está aquí. No dice que la sanidad está en Dios, va a bajar del cielo. No, la sanidad está aquí. Y entonces él predica mucho de sanidad y se enferma de hepatitis. Y entonces a él le diagnostican hepatitis, entonces lo ponen en cama 40 días. Pero él no podía estar 40 días en cama porque estaba en un proceso de mudarse de país. Creo que se iba a ir a Chile y creo que estaba en México y se iba a ir a Chile. Y entonces a él el doctor pues le da el diagnóstico y le dice que tiene que estar acostado, tiene que estar en reposo 40 días. Y entonces Barry Bennett, que era un hombre que hablaba de la sanidad, empieza a leer la palabra. Como tenía que estar acostado, empieza a leer más la palabra. Todo el día estaba leyendo la palabra y dice él: yo sabía que Isaías 53:5 dice que por las llagas de Jesús yo ya fui curado, y que Primera de Pedro 2:24 también lo dice. Dice, pero no me había sido revelado. Entonces, cuando yo estaba en esos días leyendo la palabra, meditando más en la palabra, llegó un momento en que sentí la revelación, dice, dice que se levantó de la cama, dejó del reposo y empezó a caminar por la ciudad. Dice que estaba todo amarillo y estaba débil, y se puso a caminar, salió y empezó a hacer su vida normal, y dice que en unas horas ya estaba completamente restablecido. Su color normal volvió de su piel y que ya estaba restablecido, y pudo hacer su cambio de ciudad, se pudo mudar de país y pudo seguir con su vida. Pero dice, si yo no he entendido la revelación, ahí duro los 40 días y bueno, no hubiera pasado nada, hubiera estado ese tiempo en reposo, pero Dios quería revelarme lo que ya me había entregado, y que si ya me lo había entregado yo podía vivirlo, no tenía que esperarme 40 días. Entonces, entre más revelación tengamos de la palabra de Dios, más manifestación vendrá a nuestra vida. Y entonces, algo también muy importante es cómo actuamos. Entre más revelación tengamos, más nuestra actitud hacia la palabra va a ser más firme. Si nosotros escuchamos que ya fuimos sanados y viene alguna situación, vamos a poder actuar como sanos. ¿Sabes que hay personas que tienen enfermedades crónicas desde hace mucho tiempo, y entonces, como han estado enfermas por mucho tiempo, se les ha formado una manera de pensar, y esa manera de pensar les hace vivir la vida de acuerdo o planear la vida basados en su enfermedad? Entonces hay gente, por ejemplo, un asmático, una persona que nació o que desde chiquito tiene asma, o la diabetes, pero vamos a poner el ejemplo del asma. Va a pensar como asmático, va a vivir su vida como asmático, va a hablar como un asmático, va a hacer planes de vida como un asmático. Es decir, no va a poder disfrutar de la primavera tal vez como toda la gente lo puede disfrutar,
como Dios ya le dijo o le dio el poder en su interior para hacerlo, porque su mente ya fue programada de acuerdo a una enfermedad. Pero llega la palabra de Dios a la vida de esa persona y esa persona empieza a meterse a la palabra y descubre que Jesús hizo todo por él y que ya le dio todo. Entonces viene esa revelación y él empieza a actuar, aunque tenga el asma, empieza en su cuerpo, pero en su interior ya fue sanado. Entonces empieza a actuar como sano, empieza a actuar como sano, empieza a planear la vida, a planear sus días como una persona sana, y entonces va a llegar el momento de la manifestación de la sanidad en su cuerpo. Esta es la manera en que Dios actúa, o en la manera en que se ve la manifestación. Nosotros nos esforzamos en la gracia, nos esforzamos en la palabra de Dios, y Dios se encarga de manifestar los resultados en nosotros. Amén. Entonces, cuando enfrentemos algún problema, alguna situación, acuérdate que la palabra de Dios tiene la respuesta, la salida, la renovación, la libertad para cada uno de nosotros. A veces nos complicamos la vida y queremos buscar en personas, en otras cosas, apoyarnos para tener el resultado, la respuesta. No, está más cerca de lo que creemos porque está dentro de nosotros. Volteemos hacia adentro de nosotros, volteemos a lo que ya nos fue depositado y vea la palabra de Dios, afirma, fortalece tu fe, y entonces Dios te va a dar todo lo que te va a dar, esa sabiduría, la va a revelar a tu mente, a tu corazón, para que tú tomes lo que ya está dentro de ti. Y con esto termino. La gracia de Dios ha hecho disponibles todos los beneficios y somos libres para reclamarlos. Ya no depende de qué tan bien me porto y los puedo reclamar, y hoy no me porté tan bien, no los puedo reclamar. No, ya son míos. No importa lo que haya hecho, bien o mal, se trata de la fe. Se trata de creer, se trata de la gracia, se trata de Jesús, no se trata de mí, se trata de lo que Él hizo, no de lo que yo pueda hacer. Se trata de lo que Él ganó por mí y lo que Él me dio y depositó y me regaló, que con su sacrificio en la cruz del Calvario, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, me entregó. Entonces, si yo creo en esa obra completa, entonces tengo todos los beneficios. Esa es la gracia. La gracia, fíjate, la misericordia es no darle a alguien el pago que se merece. Por ejemplo, alguien hace algo malo y la misericordia es, bueno, no te voy a castigar. Esa es misericordia. Te voy a dar chance, te lo voy a pasar. Eso es la misericordia. Pero la gracia, que es lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Jesús es que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que aunque nosotros nos equivoquemos, la gracia es que Él nos recompensa, nos da, nos bendice, nos hace estar felices a pesar de que nosotros cometamos errores. Y como dije anteriormente, la misma palabra va a producir en nosotros ese resultado. No es de nosotros, sino es de Dios. Nosotros vamos a la palabra, profundizamos en la palabra y dejamos que la palabra nos persuada, la palabra nos cambie, la palabra nos renueve. Así es que yo te animo a que todos los días vayas a la palabra, leas un salmo, leas un proverbio y no solamente te quedes ahí, ve más allá. Te recomiendo que leas el libro de los Romanos, todo el libro de Romanos habla mucho de la gracia, de lo que Jesús, de la justificación que Jesús nos entregó, habla del favor de Dios, habla de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Lee también las cartas de Pedro, empieza a leer, empieza a profundizar más, ve más allá. Estamos en tiempos donde cada vez está más cerca el regreso de Jesús. Y si el regreso de nuestro Señor Jesucristo está más cercano, necesitamos estar fuertes y firmes en la fe, para que cualquier viento de doctrina que quiera venir, cualquier circunstancia que quiera impactarnos, nosotros podamos discernirla y podamos rechazarla.
y podamos decir esto no, esto sí. Pero todo esto solamente puede ser posible en cuanto estemos nosotros dedicados a la palabra de Dios. Amén. 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 Bueno, vamos a orar para terminar con la oración. Vamos a terminar nomás aquí la grabación.